Hoy recordamos al padre del psicoanálisis y una de las figuras más importantes del pensamiento del siglo XX. Sigmund Freud fue médico, neurólogo, pero sobre todo un pensador que revolucionó su época. Aún hoy, sus teorías siguen dividiendo a la comunidad científica. Los defensores de Freud consideran que muchos de sus conceptos sobre el comportamiento psíquico son incuestionables. Sus detractores califican sus teorías de poco serias. En 1989, Informe Semanal buceó en su vida y su trabajo para comprender mejor su legado. Salomón Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en la pequeña población de Freiberg, perteneciente entonces a la Moravia Oriental, hoy territorio checoslovaco. Una semana más tarde fue circuncidado y 4 años después, junto a sus padres y su hermana Ana, se trasladó a Viena, ciudad en la que viviría prácticamente toda su vida. Viena era en aquel entonces capital de un imperio casi imposible, mezcla de lenguas, religiones y razas, que terminaría dramáticamente con la Primera Guerra Mundial, dejando un recuerdo de belleza romántica y sonido de vals. En aquella Viena, burguesa que rendía culto a las paradas militares y al chocolate, el joven Freud estudió bachillerato en el Gimnasio Real Superior, donde a los 17 años se graduó con el número 1. En 1873, al matricularse en otoño en la Facultad de Medicina, Freud, que había dudado hasta ese momento si estudiar Derecho, inicia lo que será uno de los más profundos pensamientos de nuestro siglo y posiblemente el que más ha influido en todo. Costumbres, arte, educación, política y moda, todo ello ha sufrido los beneficios de este judío excepcional. Freud tardó 8 años en terminar la carrera de medicina, tiempo excesivo para un alumno tan aventajado si no tenemos en cuenta las largas temporadas que en aquel entonces dedicaba a la investigación. Su primer trabajo, a instancias de su profesor de zoología, tuvo como tema las anguilas de río y su posible, más tarde confirmada, intersexualidad. Necesidades económicas y el deseo de casarse le llevan a trabajar en el Hospital General de Viena. De esa época data su pequeño ensayo en torno a la cocaína, droga que utilizó durante algún tiempo, recomendando incluso su uso como anestésico y valorando sus efectos estimulantes. Más tarde cambiaría de opinión en base a la posible adicción que el abuso de este alcaloide pensó podía provocar. En 1885 se producen en su vida 2 hechos de vital importancia: su ingreso como docente de neuropatología en la Universidad de Viena y más tarde la beca que le conduce a París, al Hospital de la Salpêtrière, donde impartía cursos el neuropatólogo Jean-Martin Charcot, uno de los más eminentes médicos de la época. Junto a este hombre genial, Freud entra en contacto con la histeria y su posible cura a través de la hipnosis en un intento de hacer llegar al paciente hasta el origen de su crisis neurótica. Esta regresión hacia lo que podríamos llamar los vórtices de la enfermedad y todos los oscuros motivos que llevan a un ser humano a la psicosis fueron desde aquella fecha vocación definitiva de Sigmund Freud. Su contacto con Charcot le supone una reorientación de su trabajo, abandonando para siempre sus estudios sobre la anatomía del sistema nervioso y dedicándose ya por vida a las psicopatologías. El 14 de septiembre de 1886 se casa con su novia de siempre, Martha Bernays, tras más de 10 años de compromiso casto y tirano. En esa fecha decide abrir un consultorio privado y dedicarse a escribir lo que con el tiempo será una de las obras fundamentales del siglo. Tras la boda, tuvo su primera consulta en esta casa, que hoy se conserva en perfecto estado, situada en el número 7 de la calle Ratraustrasse. En este domicilio, un alquiler excesivamente elevado le hace permanecer poco tiempo, trasladándose a un lugar hoy mítico para los adictos al psicoanálisis, el número 19 de la calle Bergasse de Viena.
En este domicilio se gestó la casi totalidad de la trascendental obra del profesor Freud. Aquí vivió y tuvo su consulta durante casi 47 años, desde el 19 de septiembre de 1891 hasta el 5 de junio de 1938, en que, víctima del terror nazi, se vio obligado a exiliarse en Inglaterra, de donde jamás regresó. En el primer piso de esta casa tuvo su vivienda en el lado izquierdo y su consulta, hoy convertida en un pequeño museo, en la puerta de enfrente. Aquí se conservan desde prendas de vestir hasta la sala de espera de los pacientes, tal y como la tenía el célebre doctor. Las otras dos habitaciones del consultorio guardan en sus vitrinas recuerdos arqueológicos. Freud tenía una verdadera obsesión por las culturas griega, romana y egipcia, en las cuales encontraba las más antiguas muestras plásticas de los arquetipos a los que estamos sujetos en cuanto seres culturales, en detrimento de nuestros instintos, desde aquella horda primigenia en la que los hijos alzaron su violencia contra el padre matándole. Origen, según Freud, del sentimiento de culpa y creencia en la inmortalidad de todas las culturas. Objetos personales y de aseo, así como la silla desde la que escuchaba a sus pacientes y donde, suponemos, sin querer faltar el respeto, echó alguna que otra cabezada, completan este pequeño museo de la calle Vergase. La obra de Freud se va gestando de forma implacable. El abandono de la hipnosis y el comienzo del sistema de libre asociación es la base de la terapia psicoanalítica. Para poner en funcionamiento verbal este sistema, Freud elige un diván donde debe situarse el paciente, mientras que el analista se sitúa en la parte superior tras la cabeza del analizado. Una imagen ya habitual sobre la que se ha criticado e ironizado, pero que ha significado sosiego y esperanza para muchos. En 1900, Freud publica La interpretación de los sueños, su obra más difundida, donde plantea la posibilidad de conseguir, a partir de los contenidos manifiestos del sueño, acceder a los contenidos latentes, donde el ser humano esconde sus verdades más o menos inconfesables, pero al fin y al cabo nuestras, explicando en la obra la dificultad que la elaboración onírica, al destruir las conexiones con el pasado, es decir, la represión, provoca en la tarea psicoanalítica, introduciendo el término regresión para denominar este viaje de retorno. Psicopatología de la vida cotidiana en 1904, 3 contribuciones a la teoría sexual un año más tarde, El origen y desarrollo del psicoanálisis, El tótem y el tabú a comienzos de la siguiente década, son obras que van construyendo con encomiable precisión toda una doctrina económica de la mente en la que la sexualidad reprimida está en la génesis de todo síntoma neurótico. No solo como médico, sino como pensador, la metodología freudiana es una de las mayores contribuciones al pensamiento en nuestro siglo. Realmente el método es el que le ha proporcionado a Freud su desarrollo teórico, es decir, justamente los conocimientos, las experiencias, las observaciones que le proporciona el método son los que están en el fondo de, los que son las raíces de la transformación teórica. Una transformación teórica que es fundamental en la medida en que se va dando cuenta que quizá el tema, digamos, del control de las propias resistencias a aceptar el propio inconsciente es más importante que el inconsciente mismo. El pensamiento de Freud se fue con el tiempo tornando más y más pesimista. Difícil es considerar el esfuerzo y el dolor que debieron provocar sus propias teorías en un, al fin y al cabo, pequeño burgués judío de principios de siglo. La sexualidad como dominante de todo, la imagen de su propio padre al que creía amar y que en su autopsicoanálisis descubrió albergar sentimientos de fuerte agresividad hacia él, todo ello junto a la enfermedad, un cáncer en el maxilar superior derecho que él mismo descubrió en febrero de 1923, del cual fue operado en 32 ocasiones, son hechos que poco a poco fueron modificando su carácter. En el caso de Freud, lo que pasa es que tiene su lucidez y su propia, elaboración teórica hace que formule de forma especialmente brillante y al mismo tiempo
plástica, digamos así, digamos, la irreversibilidad de esta agresividad humana que es mucho más difícil que reprimir que la sexualidad. Este es el tema, que solamente la sexualidad siempre se puede sublimar, reprimir de alguna manera, según Freud, pero es que el caso de la agresividad es muy difícil. También las primeras escisiones dentro de la sociedad psicoanalítica, la primera fue la de Alfred Adler, causaron pesar en el doctor que todos los miércoles después del almuerzo se reunía con sus compañeros, casi todos ellos discípulos, para intercambiar experiencias y conocimiento. El húngaro Sándor Ferenczi, Karl Abraham, C.G. Jung, Ernest John, Otto Rank son algunos de estos prematuros pilares de la nueva ciencia. En 1930, Freud publica El malestar en la cultura, una de sus más hermosas obras, resumen y compendio de casi toda su doctrina. Al final de este breve ensayo, reflexiona sobre el destino de la especie humana y con cierta misantropía hace votos para que el eterno Eros venza en su lucha con el no menos eterno Tánatos, este instinto de muerte con el que cohabita el hombre desde su origen. Este instinto que en Alemania y más tarde en 1938 en Austria tuvo un nombre, Adolfo Hitler y la doctrina nazi. Sigmund Freud, anciano y enfermo, tuvo la suerte de poder escapar de Austria. Su condición de judío y sus trabajos le habrían conducido a los campos de exterminio. Tras la humillación de saber que sus libros fueron quemados en público, lo que le hizo decir la frase «algo hemos progresado», en la Edad Media me habrían quemado a mí, partió a Londres vía París en compañía de su esposa y de su amada hija Ana. Junto a ellos viajó su diván y gran parte de sus recuerdos que todavía, por deseo de su hija, permanecen en Londres. Freud murió el 23 de septiembre de 1939, 475 días después de verse obligado a abandonar Viena. Sus últimos trabajos versan sobre el judaísmo y el antisemitismo. Reposo último de alguien que divide la historia de la cultura en antes y después de él, y que, como dijo el recientemente fallecido psiquiatra escocés Ronald Lyne, que Freud se equivocase o no en algunas o muchas cosas no tiene importancia comparado con el hecho de haber sido el primero en descender al infierno de la mente y haber tenido el valor de permanecer y explorar sus geografías.